Carísimos en Cristo, bienvenidos a esta meditación número 33 de nuestra preparación, disposición para consagrarnos a la Divina Misericordia. Creo que es un paso muy importante. Estamos terminando este itinerario a ejemplo del método de San Luis María Griñón de Montfort, 33 días, que es la edad de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él cumplió una misión dada por el Padre. Ahora nosotros queremos asimilar en estos 33 días una vocación, una llamada de vivir a través nuestra vida cristiana a través de la divina misericordia. Recuerden que es la última tabla de salvación que el Señor nos está dejando antes de su segunda venida. Por lo tanto, estamos ahora en el tiempo de la misericordia, el tiempo del merecimiento, el tiempo de la preparación y de la disposición. Ya llegará el momento del juicio, donde el Señor nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Bien, pues vamos a terminar esta meditación con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que llega el culmen del amor, nos amó hasta el extremo, entregando su vida por nosotros. Pero recuerden que no, al morir Cristo en la cruz, no solamente se quedó ahí, después resucita y viene a una vida nueva. Por eso la Iglesia Católica, en nombre de Cristo, nos viene a recordar en cada momento de la historia a la humanidad que Cristo murió, padeció, murió y resucitó. Y ha vencido la muerte, el pecado, el demonio, el mundo, la carne, a través de su victoria en la resurrección. Y por eso nosotros en la iglesia recibimos toda esa gracia, toda esa misericordia que Él demostró en la cruz, muriendo por nosotros en la cruz. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo y así podemos ya terminar, culminar este itinerario número 33 de nuestro deseo de consagrarnos a Jesús de la Divina Misericordia. Queremos decirle con todo nuestro corazón: Jesús, en ti confío. Y ya saben que esto no brota fácilmente de nuestro corazón. Por eso pedimos el auxilio de la Santísima Virgen, su Inmaculado Corazón, la Madre de la Divina Misericordia, también la Madre de la Misericordia. O sea, ella, ser Madre de Dios, por lo tanto es Madre de la Divina Misericordia, pero también es Madre llena de misericordia para cada uno de nosotros. Y por lo tanto pedimos su intercesión para que este culmen al que estamos llegando se realice con perfección en nuestra alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sor Faustina Kowalska ruega por nosotros. Bueno, entonces vamos a meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, algunas ideas muy importantes, esenciales de ese sacrificio redentor que Cristo ofrece. Y recuerden que lo dejó plasmado en la Eucaristía. Por lo tanto, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos asistiendo al Calvario. Actualizamos toda la fuerza del Calvario, solo con una diferencia grande, importante, que es no cruento, ¿sí? En la Eucaristía es el mismo Calvario de hace 2000 años, pero no de una forma cruenta como lo fue hace 2000 años, como Cristo dando su vida por nosotros en la cruz. Por lo tanto, nuestro Señor, para vivir la pasión, tuvo que ir a Jerusalén, la ciudad santa. Esa ciudad es importantísimo para la venida de Cristo, ahí, fíjense, por eso se llama Tierra Santa. Ya sabremos al final del mundo por qué Dios escogió ese lugar y no cualquier otro. Seguramente que los hay más bellos que este lugar, pero sin embargo, Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad que Dios escogió para realizar la gran obra de la salvación. Será muy, muy interesante porque en esa parte del mundo, de la tierra, encontró el Señor o estableció ese lugar, ¿no? No es que dio casualidad o que por ahí vivió David, no.
precisamente todo lo configuró el pueblo de Israel, el pueblo elegido, lo llevó a ser el lugar santo, lo más importante, Jerusalén. Entonces Cristo, durante su vida, va predicando y se va aproximando a Jerusalén y va avisando que tiene que padecer esa pasión por rescate de cada uno de nosotros. Cumple con el precepto de la Pascua judía, pero como decía él, yo no vine a abolir nada, vine a dar cumplimiento, a llevarlo a perfección. Por lo tanto, cumple con la Pascua judía, pero introduce una novedad, una nueva alianza que es nueva y eterna, que es la Eucaristía. Y esa ya es para siempre. Y esa alianza la sella con su pasión, muerte y resurrección, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya un actualizarse, un renovarse, pero también ya un perpetuarse. Ya no habrá otra alianza. Nosotros ya simplemente estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos todos los elementos para vivir totalmente transformados cerca de Dios. Y bueno, padece por Poncio Pilatos, Anás, Caifás, los sacerdotes. Caifás era el sumo sacerdote, Anás era su suegro, y tuvo que pasar por esos juicios, por Herodes, burlas, improperios, bueno, insultos, golpes. Bueno, no vamos a describir aquí toda la pasión de Cristo, sino los elementos, digamos, fundamentales, los principios de esta pasión, comenzando con la última cena, y lógicamente pues nos deja el Señor un grande deseo de que meditemos su pasión. Recuerde que hay numerales muy bellos, que ahora van a salir algunos de ellos, del diario de Sor Faustina Kowalska, donde nos invita a meditar la pasión de Cristo, porque ahí están los méritos de nuestra redención. Si nosotros podemos aspirar a la vida eterna, si nosotros vivimos la misericordia divina, es porque Dios entregó su vida por nosotros en el Calvario. Entonces, ya nos trae una buena nueva, la buena nueva, la salvación, nos amó hasta el extremo y tenía que dar su vida por nosotros en la cruz. Por lo tanto, en un crucifijo nos ayuda a recordar esa pasión que Él tuvo por nosotros. Él entrega su vida por nosotros en la cruz y por este sacrificio tú y yo fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos salvados. Por eso, cada vez que tú mires un crucifijo, tienes que decir con todo tu corazón, gracias, gracias, gracias. ¿Quién estuvo al pie de la cruz con Cristo muriendo? El Redentor, la corredentora, la Santísima Virgen María, que la tenemos aquí en este icono. La Santísima Virgen María es la que acompañó a nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, después del pecado de Adán y Eva, recuerden que se introdujo en el mundo pues la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, perdieron la gracia santificante, perdieron los dones preternaturales, etcétera. O sea, fue una verdadera desgracia el pecado original. Y encima se iba transmitiendo porque eran los primeros padres, la cabeza de la raza humana, por decirlo así, de todas las generaciones venideras. Y entonces el pecado de ellos se transmite, porque ellos representaban la naturaleza humana y al pecar hieren la naturaleza humana ellos dos y se transmite y todos nacemos con esa herida. Por eso tenemos que recibir el bautizo. Es otro regalo que Cristo nos trajo con su pasión muerte. El bautizo que nos hace criaturas nuevas, nos quita, borra el pecado original y nos da la posibilidad de ser criaturas nuevas. Entonces, entre la muerte, el pecado, ya forma parte de la vida del hombre, ¿sí? Y cada vez se da cuenta cómo el corazón del hombre se sigue corrompiendo, ¿sí? Porque tenemos esa inclinación. Los que estamos bautizados tenemos la inclinación al pecado, pero los que no están bautizados, o sea, viven, perdón la palabra, pero en oscuridad, ¿sí? Y la corrupción de sus vidas es mucho más fácil de que se dé porque están totalmente, no tienen fuerza interior, que es la gracia divina, y por lo tanto no tienen esa luz que les hace ver, digamos, aspectos del hombre, aspectos de su relación con Dios, con los demás, consigo mismos, con la creación, que solamente la gracia divina nos permite verlo. Entonces, no ve nada, en pocas palabras, y se convierten en factores de mucha violencia, muerte, desorden, porque si viven en la oscuridad, lo único que transmiten es lo que tienen dentro, oscuridad. Entonces, era necesaria la redención y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir. Cristo vino a restablecer la alianza, porque entre Adán y Eva y Dios, perdón, había una alianza, ¿sí? Dios los había creado
santidad y justicia originales, y por lo tanto había un contacto directo, continuo con Dios. Y eso es muy, muy bello, que los hombres, Adán y Eva en este caso, pues tenían una amistad, ¿sí? Digamos, simple pero profunda con Dios. Todo eso se trunca y entonces tiene que esperar la humanidad, Dios la va preparando durante miles de años para, casi 2000 años, para que viniera su propio hijo a rescatarnos y a volver a restablecer esa alianza que Adán y Eva habían roto por causa del pecado. Y lógicamente, pues se ofrece por nuestra salvación. Él es el valedor, el que paga por nuestro pecado, el redentor, el salvador. Por eso, cada vez que pienses en Jesús, no se te olvide a qué vino. Vino a salvarte, vino a dar su vida con tantísimo dolor, con tantísimo sacrificio para que tú tuvieras vida. Gracias a Cristo crucificado, tú puedes aspirar al cielo. Y alguien pagó la deuda por ti, fíjate, ni lo merezco, ni lo pedí, mas sin embargo, Dios me lo regaló. Entonces, estando en la última cena con sus discípulos, pues él pronuncia estas palabras que se van a perpetuar hasta la eternidad, ¿sí? Hasta la venida de Cristo, nosotros podemos estar celebrando y actualizando esa pasión, muerte y resurrección salvadoras, redentoras de Cristo a través de la última cena. Por eso la fórmula consagratoria es muy importante. Yo solamente me voy a detener porque todo esto que estamos diciendo es riquísimo. Se pueden hablar horas, semanas, días, meses, años, milenios. Llevamos 2000 años siempre penetrando el valor de la Eucaristía y fíjense, la Iglesia Católica, no yo, la Iglesia Católica no ha logrado abarcar toda la riqueza en 2000 años, más de 2000 años, la riqueza de la Eucaristía. Para que se imaginen lo que significa la Eucaristía para nosotros. Tomen y beban todos de él, ya que hay un mandato, porque no lo está poniendo, ojalá pudieran tomar, sería bueno, se lo recomiendo, no, tomen y beban, todos están convocados y llamados a beber la sangre de Cristo, porque es la sangre redentora. Recuerden que su sangre fue el precio de nuestra redención. Y no era cualquier sangre, porque efectivamente era del hombre, del verdadero hombre, derramando su sangre. Pero el valor de esa sangre era infinito porque el verbo estaba unido a la naturaleza humana, sin confundirse con ella, pero estaba íntimamente unido. Venía a darle vida a la naturaleza humana. Entonces, el verbo asume la naturaleza humana para poder ofrecerse por nuestra redención. Y la sangre es el precio que acepta el Padre para expiar nuestros pecados y perdonarnos a nosotros. Cristo no había cometido ninguna falta al Padre, entonces Él no se ofrecía para reconciliarse con su Padre, sino que Él se ofrecía para reconciliarnos con su Padre, que es diverso. Entonces nos invita, o sea, bueno, nos ordena que tomemos y bebamos de Él. O sea, hay que tomar esa sangre y hay que hacerla propia, ¿sí? Aparte que la podemos beber en la comunión, ¿sí? Porque cuando yo comulgo el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos está diciendo, beban de mi sangre redentora porque tiene valor infinito. Y cada vez que la beban, ustedes van a recibir, digamos, las primicias o las bendiciones, las gracias que yo adquirí para ustedes en la cruz. Y para poder beber la sangre de Cristo, tengo que estar en gracia, tengo que estar bautizado y tengo que estar en gracia. No puedo comulgar la sangre de Cristo cuando estoy en pecado mortal, porque sería un sacrilegio, un pecado mayor. Entonces, tengo que estar en paz con Dios para que el Señor me pueda fecundar mi alma con los méritos que Él adquirió. Es maravilloso todo esto. Entonces, cáliz de mi sangre, ¿sí? No cualquier otra cosa. Oye, es que yo pagué dinero, yo di horas trabajo para salvarte, no, no, o sea, yo me ofrecí a mí mismo, totalmente, para que el Padre, ese sacrificio redentor de Cristo, era la naturaleza humana padeciendo en la cruz, pero con el valor infinito de nuestra persona, la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que son dos naturalezas en una sola persona divina. Entonces, quien se ofrecía era la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, padeciendo por medio de la naturaleza humana. Entonces,
Es maravilloso. Por eso ese verdadero Dios y ese verdadero hombre unidos en la persona divina de Jesús podía dar digamos, esa víctima, ese cordero inmolado que nos iba a rescatar de nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Por qué debemos tomar este cáliz? ¿Por qué debemos beberlo? ¿Por qué debemos beber la sangre de Cristo? Dice, para que sea una nueva y eterna alianza. Él está estableciendo, fíjense, el hombre no, ni le interesa, si el hombre no busca a Dios, busca sus pecados, sus pasiones, busca la distorsión del mundo, en cambio, él ofrece este sacrificio como renovación de una alianza. O sea, la hace nueva, la alianza de Adán y Eva, la alianza de Abraham, la alianza de Moisés, la renovación o el recuerdo de la alianza por parte de los profetas, etcétera. Entonces, él hace una nueva alianza, pero en sintonía con la alianza antigua. ¿Por qué? Porque antes eran sacrificios pues, de animales, etcétera, oraciones, las primicias de la tierra, etcétera. Era lo que se le ofrecía al Señor como víctima, como objeto del holocausto, ¿no? Para mostrarle que había un pacto entre Dios y el hombre, ¿no? Y era el signo, ahí estaba, ¿no? El cordero inmolado, etcétera. Pero en cambio, ahora quien hace ese vínculo en este sacrificio es el mismísimo Dios, la segunda persona en la Trinidad. Entonces, una nueva y eterna alianza que establece con el hombre, Dios con el hombre, a través de Jesucristo, de ese sacrificio redentor, derramada por ti. Por eso dice, por ustedes. Sí, se refería localmente hablando a los apóstoles, pero te está diciendo, por ti, hijo. Lo estoy ofreciendo por ti, pero además por muchos, porque esta alianza puede abarcar la humanidad entera, ¿sí? No tiene límite, es infinito el sacrificio y por tanto el valor y digamos, la magnitud, la extensión es infinita. Por lo tanto, solo hay que ir, aquí está la clave, si yo voy en búsqueda de Jesús para recibir los méritos de esa alianza, eso es lo que me hace grande. Yo no tengo ningún mérito. Es Dios el que adquiere todos los méritos y me los pone a disposición para aquellos, para ti, o por ti y por muchos, todos aquellos que quieran venir a beber de mi sangre. Para perder, derramada, fíjense, derramada por ustedes y por muchos, o sea, tuvo que ser derramada hasta la última gota. El centurión el Longinos tuvo que perforar el pecho con una lanza, traspasado el corazón de Jesús y brotó sangre y agua. O sea, ya no le quedaba más al Señor. Lo entregó prácticamente todo con valor infinito. Una gota de la sangre de Cristo valdría para redimir ya el universo, todos a nosotros. Entonces, y sin embargo, él quiso derramar toda su sangre para mostrar que se daba por nuestro rescate en abundancia, totalmente por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, y Él quiere que esto se vaya haciendo en conmemoración suya, que se recuerde todo, en todo tiempo, todo momento, ¿no? Entonces, se sucedieron las alianzas con Moisés, etcétera, pero bueno, y un elemento muy, muy interesante, recuerden que cuando, bueno, Dios hace la alianza con Moisés, Moisés hace la aspersión de la sangre en las personas, ¿sí? Para recordar que hacían una alianza, también para recordarles el compromiso que tenían con Dios, porque lo adquirían voluntariamente, ¿sí? Y Moisés lo que estaba haciendo era sellándolo, confirmándolo, y que con esa aspersión de sangre de animales estaba, digamos, lograba el sello y también era un recordatorio, ¿no? Pues ahora no hay que hacer eso como se hizo en Moisés, porque ahora es comulgar. Cuando yo voy a la comunión, estoy recibiendo toda la fuerza de esa nueva y eterna alianza. En continuidad de las antiguas, era una preparación, un símbolo, una figura, como se dice, todo era figura de Cristo y de la obra de Él, ya en el Antiguo Testamento, y ahora la realización, o digamos, sí, la realidad de esas figuras que preparaban, disponían, pues se culmina en Jesucristo. Pero ahora ya no se derrama la alianza, no se hace expresión de la sangre, sino que la sangre entra en mi interior y me hace un hombre nuevo. No se nos olvide que el pecado de Adán
y Eva destruyeron precisamente esa alianza, ese pacto, esa amistad con Dios y esa relación con Dios, esa relación del hombre con el hombre, esa relación consigo mismo, por eso el que peca está totalmente dividido, y relación con la creación. Dios nos pone esta creación para nuestro bien y nosotros no somos capaces de darnos cuenta del valor que tiene. Entonces, la iglesia es ahora el pueblo elegido, es la iglesia católica, que convoca en nombre de Dios para darnos los beneficios de esa alianza a la humanidad entera. Entonces, con todo esto es una pequeña síntesis. Imagínense todo lo que se puede decir de la Eucaristía, de la pasión de Cristo. Pero Cristo le dice a Sor Faustina Kowalska, Jesús le dice, Faustina Kowalska, medita sobre mi pasión a las 3 de la tarde, porque ahí está encerrada grandes, grandes gracias para la humanidad. De ahí se van a salvar. Entonces, les voy a leer algunos numerales muy bellos. Dice el 369, una hora de meditación de mi dolorosa pasión, fíjense el valor que tiene la dolorosa pasión, tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones de sangre. ¿Sí? O sea, y vaya que flagelarse hasta sacarse sangre debe ser muy meritorio, porque si lo haces por amor a Dios, pues es un sacrificio doloroso y es grato a Dios, ¿eh? Pero no nos lo pide a todos, algunos lo harán, ¿eh? En la iglesia, pero meditar la dolorosa pasión de Cristo, esta sí lo podemos hacer todos y tiene más valor una hora que años, fíjense, que un año entero de flagelaciones reales, ¿no? Entonces, la meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti y a mí me da una gran alegría. Me extraña que no hayas renunciado todavía completamente a tu voluntad, pero le daba mucha alegría porque estaba haciendo, cuando escribió esto, estaba en ejercicios espirituales y se me da alegría que ya te estás convirtiendo, o sea, ya estás entregándote totalmente a mí. Bueno, es una llamada también para nosotros. Yo ya me entregué totalmente a Jesús y creo que todavía aquí tenemos mucho que crecer, ¿no? Otro, 1320, le dice, a las 3 de la tarde, ruega por mi misericordia en especial para los pecadores, y aunque sea solo por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Estaba ahí en Getsemaní, sufriendo, ahí Dios, por eso él sintió todo el peso de los pecados, por eso dice, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, porque es dolorosísimo beberlo. No es que quisiera quitarse la voluntad de Dios, sino que reconoce, nos ayuda para que entendamos, esas palabras son para nosotros, ¿sí? Que yo entienda que Dios ahí permite que tenga todo el peso del pecado de la humanidad y entonces el cáliz es muy amargo. Si es tu voluntad, pues que pase de mí, ¿no? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre, sí, yo sé que es amargo en tu agonía, pero lo tienes que beber, porque así vamos a redimir al mundo. Entonces, Cristo acepta la voluntad del Padre con toda fuerza, con toda plenitud y perfección. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiría penetrar en mi tristeza mortal. Ojalá que yo pueda vivir lo mismo. En esa hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Entonces, fíjense, pues esto ya tiene que ser parte de nuestra vida. A las 3 de la tarde, yo le decía a la gente, yo puse el alarma, tiene una alarma el reloj. ¿Y a qué horas la pone? Para las 3 de la tarde. Es la única sonido que hace este reloj para recordarme, a veces tengo más tiempo, a veces no, pero al menos me recuerda que a las 3 de la tarde me tengo que unir a la pasión, a los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Otro numeral, son otros dos numeritos muy bellos, 1512, dice, hija mía, medita frecuentemente sobre mis sufrimientos que padecí por ti, y nada de lo que tú sufres por mí te parecerá grande. Después de ver lo que Cristo sufrió por nosotros, ¿qué voy a ofrecerle yo? Me agrada más cuando contemplan mi dolorosa pasión, fíjense, más contempla, porque ahí está todo. Ustedes no necesitan hacer grandes cosas, porque ustedes no pueden hacer grandes cosas. Soy yo el que hice la grande obra, pero medítala, contémplala sobre todo, para que esos méritos también sean tuyos. Une tus pequeños sufrimientos a mi dolorosa pasión, para que adquieran un valor infinito ante mi majestad. Hija mía, hoy considera mi dolorosa pasión con toda su inmensidad. Medítala como si hubiera sido emprendida exclusivamente por ti, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, el Señor quiere que nos unamos a su dolorosa pasión. Vaya que queda claro en estos numerales,
¿Por qué? Porque ahí estuvo la redención. Y cada vez que voy a la Eucaristía, estoy actualizando ese sacrificio. Es uno, pero se actualiza el sacrificio y los méritos también vienen a nosotros. San Pablo, en sus cartas, 1 Corintios o bueno, también en el Evangelio, dice, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Entonces, ya no una sangre de cordero sella la alianza entre Dios y el hombre, sino la sangre del Verbo encarnado. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía, ¿no? Entonces, beber la sangre, el cuerpo y la sangre, para recordar que fuimos salvados por ese sacrificio. Por eso, sigue diciendo San Pablo, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces, estamos en la espera de que el Señor volverá. Estamos esperando, por lo tanto, la segunda venida con mucha ilusión y bien alimentados por parte del Señor. Estamos viendo con nuestra alma la parusía, el retorno de Cristo. No sabemos la hora ni el día, por lo tanto, no nos preocupa, será ya mañana, ya viene mucho, viene poco, cuáles son los signos. Él dice, tranquilos, cuando veáis acontecer todo esto, terremotos, guerras, muertes, etcétera, estamos en los dolores del parto. Puedo venir cuando yo quiera. Entonces, no te ocupes ni te preocupes cuándo va a venir, sino ocúpate o preocúpate porque el mundo esté listo para la segunda venida. Eso sí nos debe ocupar. Entonces, Cristo es el mediador de la nueva alianza. Ya no es un cordero, ya no es una primicia de la tierra, sino el mismísimo Dios. Una muerte que nos redimió de los pecados y así podemos, gracias a ese sacrificio redentor, recibir la promesa de la vida eterna. Recuerden que Él, al morir por nosotros, nos abrió de nuevo las puertas del reino de los cielos. Por lo tanto, la pasión y muerte de Jesús son los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Por eso, en Cuaresma es 40 días de preparación para vivir el trido pascual, los momentos más álgidos de la historia. El Verbo se encarna, ahí está una grande alegría, ahí empieza ese, digamos, en la historia de amor, que viene desde la eternidad, Dios lo había visto cómo lo iba a hacer, ¿no? Pero, digamos, cronológicamente, históricamente, se encarna el Verbo, después se entrega a nuestro Señor Jesucristo para vencer y abrirnos las puertas del cielo. Entonces Jesús nos demuestra su amor incondicional a cada uno de nosotros, dando su vida para rescatarnos, para salvarnos. Por lo tanto, la cruz de Cristo ya no es digamos, un instrumento de ignominia, de vergüenza, sino el trono de Dios, el trono que escogió Dios para rescatarnos, enviando a su propio Hijo. Por tanto, Cristo asume todos nuestros pecados, no solamente en general, sino los míos. Cada vez que yo peco, pues estoy ofendiendo a Dios, y cada vez que yo voy a pedir a Dios, recuerdo que en la cruz ya estaba pensando por mí, ya estaba rescatándome, y eso es lo que me da alegría. Entonces, lleva sobre sí todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y en su muerte paga el precio de nuestro rescate. Entonces, gratitud. ¿Cómo? Si yo reconozco esto y me recuerdo, hay que recordar las cosas. Por eso nos están quitando la memoria, en esta sociedad nos están quitando la memoria para que no recuerdes los prodigios que Dios ha hecho por ti. Entonces, te llevan tan rápido en la vida cotidiana de hoy, de esta civilización, que no te dejan ni pensar, ni recordar, ni meditar, ni contemplar, nada. Todo es rápido para que tú, no pensando, te puedan manipular. En cambio, si tú haces memoria y profundizas quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, etcétera, entonces captas en profundidad lo que Dios hizo por ti. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Y eso hay que recordar. Yahvé te pide, Shema Israel, recuerda Israel, que el Señor es tu Dios, pero que después, ahí era el Antiguo Testamento, pero si queremos seguir con el Shema, y habrá que añadir lo que vino en el Nuevo Testamento, recuerda Israel, o recuerda Iglesia Católica, que Dios es uno, es tu Dios, al único que amarás, etcétera, pero ese Dios se encarnó y ese Dios se entregó por ti, y ese Dios conquistó la vida eterna para ti, y ahora está esperando, Shema Israel, recuerda que a través de la cruz tú fuiste rescatado. Y cada vez que vas a beber el cáliz de la sangre de Cristo,
recibes esa posibilidad de ir a la vida eterna. Por lo tanto, no se te olvide los sufrimientos de su pasión, sus azotes, crucifixión, corona de espinas, insultos, humillaciones, etcétera, porque él soportó todos estos, digamos, ultrajes para poder ser precio del pago del rescate, ¿no? Entonces, valora este sacrificio inmenso de nuestro Señor Jesucristo, imítalo. Entonces, gratitud, interiorización, imitación de este sacrificio, proclamación, porque el mundo tiene que conocerlo, por eso hay que ir al mundo entero y predicar el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Esto. El culmen del Evangelio es la pasión de Cristo, la resurrección de Cristo, y después se continúa en la iglesia. Bueno, entonces, cada vez que te confieses, reconoce que Cristo te ha merecido el perdón de tus pecados. Por lo tanto, pido perdón a Dios y trato de vivir a imitación de Él, entregando la vida por nosotros, pues yo entrego la vida por amor a Dios y por amor a los hermanos. Sigo su ejemplo y gracias a Jesús puedo descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí en cada momento de mi vida? Bueno, como ven, con esto terminamos, con el grande sacrificio redentor que Jesús ofreció por tu rescate, tu salvación. Y de esto nosotros queremos vivir. Queremos conocer, queremos agradecer, queremos experimentar en nuestra propia vida, ¿sí? Para poder vivir esta vida nueva, pero también queremos llevar. Somos apóstoles de la divina misericordia. Por eso te vas a consagrar a la divina misericordia para lanzarte al mundo a llevar esa misericordia divina al mundo entero. Les doy la bendición y mañana, primero Dios, ustedes van a dar un paso muy importante que va a tener repercusión en la vida eterna. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haber acompañado a Jesús, al Inmaculado Corazón de María, la Madre de la Misericordia, en estos 33 días de disposición de sus almas. Que Dios les bendiga y bendiga también sus familias.